Qué hermoso es adorar al Señor, amén. ¿Cuántos se deleitan en estos tiempos? Maravilloso, ¿no? Cuando verdaderamente nos disponemos y descansamos allí en su presencia y recibimos ese deleite en la presencia del Señor. Invito a que tome asiento. Santi, ¿nos avisas cuando estemos ya? Ya estamos en... Ok. Un saludo a las personas que se conectan en esta hora con nosotros. Casa de Oración Bíblica les da la bienvenida este martes de estudio bíblico, donde seguimos recibiendo la palabra, seguimos estudiando el libro de Mateo, y le invitamos que desde allí donde está usted, el lugar donde usted nos vea, pueda disponer de este tiempo, disponer su mente, su corazón, y que pueda centrar su vida para lo que Dios tiene en esta noche para cada uno de nosotros, y que sea su palabra edificándonos. Amén. Invito entonces al pastor Rubén a este lugar. Muy buenas noches. Bueno, ¿cómo hemos estado? Siento el sonido un poquito raro, pero es por lo que estamos con los paneles, se siente diferente. Entonces estamos arreglando. Si escuchan algún pítico o cualquier cosa, discúlpenos. Bueno, estamos en el libro de Mateo y Jesús les estaba respondiendo a los líderes religiosos, ¿recuerdan? Bueno, pues sigue la respuesta de Jesús a esos líderes que le preguntaron que por quién hacía estas obras. Y es tremendo el amor que él usa, porque las personas están confrontadas con la palabra, ya que Jesús se enfoca en eso, en la palabra. Vamos a ir a Mateo 21, 42 al 45. Y vamos a ver cómo Jesús nos muestra de qué manera Dios ya había hablado antes. Dice la palabra, Mateo 21, 42 al 45. Dice la palabra, oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, ese es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de la heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, pregunta Jesús, ¿qué hará a aquellos ladrones? Y los líderes le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo, ¿ninguno leísteis en las escrituras?
La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Señor, te pedimos que seas tú hablándonos al corazón, que seas tú transformando nuestras vidas, que seas renovando nuestras mentes y ayudándonos a comprender más de ti, más de tus sueños, tus deseos, pero sobre todo más de tu palabra, para que podamos obrar como tú deseas que obremos y dando el fruto que mereces recibir de nosotros, Padre. Hoy ponemos nuestro corazón en tus manos y te clamamos que perdones todos nuestros pecados. Y en humildad te pedimos que sea tu Espíritu Santo tomando el control de cada momento de esta charla y hablándonos al corazón, a los que escuchan, a los que estamos aquí, que seas tú transformando nuestra vida para que tu gloria se manifieste, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, y te damos la gloria a ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Cuando en esta iglesia les enseñamos cómo reconocer la palabra de Dios, es por el mismo motivo que los invitamos para que siempre podamos ir a la presencia de Dios con un corazón dispuesto a reconocer sus faltas o nuestras faltas, a reconocer y a escuchar su voz, a escuchar la voz de Dios para poder comprender su palabra. Un corazón que sepa reconocer la grandeza de Dios y se disponga a seguir su palabra, se disponga a seguir ese camino que Él preparó, ayudar a los desvalidos que se disponen a ser edificados cuando buscan a Dios. Esto era justamente lo que no tenían estos líderes. Eran líderes religiosos, entre comillas, con un estilo de vida a su forma, a su manera, como a ellos les parecía. Ellos creían a su manera en Dios. Mateo 21, 33 al 39 nos dice: oí otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibieran sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno lo golpearon, a otro lo mataron y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo diciendo: tendrá respeto de mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero. Venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Esta parábola tiene varias cosas, varios símbolos, y cada cosa que está allí pues en la parábola tiene un significado. La palabra siempre nos lleva a ver a Cristo, siempre nos enfoca. La palabra de Dios siempre nos va a enfocar hacia Cristo. Y eso era lo que más confrontaba a estos líderes y a estos corazones. Quizás estaban retados porque no podían tener palabras de autoridad sobre Cristo. Cristo les hablaba y les confrontaba el corazón directamente. Ellos veían que Jesús no había estado estudiando en la sinagoga, no había estado creciendo con ellos, con los que tenían dinero, ni con los que estaban educados por los mejores maestros. Pero cada vez que les hablaba a Cristo, su corazón era como atravesado por un cuchillo. Ellos se sentían mal, se sentían ofendidos con las palabras que Cristo hablaba,
aunque las palabras que Cristo les hablaban estaban en el Antiguo Testamento, en el Pentateuco, estaban escritas en la palabra. Se me olvidó el nombre del libro que Jesús estaba citando. No, sí estaba citando Isaías, pero eso estaba es como decir, en un tiempo fue el Pentateuco, después fue el Pentateuco más los libros históricos, y ese libro tiene otro nombre, a ver si me olvidó ahorita, pero bueno, yo voy pensando aquí mientras. Voy a hablarle de los símbolos que tenían. El primer símbolo era el dueño, ese representaba a Dios en la parábola. La viña era la nación de Israel. Representaba una viña que debería dar frutos, frutos dulces, un vino dulce. Los labradores o ladrones son los líderes de Israel, los líderes religiosos de Israel. Los siervos representaban a los profetas y el Hijo representaba a Jesús. Bajo este mapa, y viéndolo desde ese punto de vista, encontramos que Dios, siendo dueño de todo, apartó un territorio e hizo pacto con Israel. Allí plantó su viña. Envió a sus profetas a traer la paga por la viña. Es decir, que ese pueblo debería dar un fruto que fuera para Dios, porque era la paga por la viña. No estamos hablando de dinero, no estamos hablando de dinero en ningún sentido. Estamos hablando de fe. Estamos hablando de frutos de arrepentimiento. Estamos hablando de frutos que guíen a las personas hacia Dios. Eso es lo que gustaba Jesús en la higuera, la representación de la higuera cuando la vimos hace 15 días. ¿Recuerdan que Jesús se acercó a la higuera a buscar un fruto? Y aprendimos que en cierta época del año el fruto que botaba era un fruto agrio, pero en otra época era fruto dulce, que era el fruto que aprovechaban para los vinos. Pero Jesús no encontró ninguno de los dos frutos. Esto nos mostraba que, o Jesús nos quería mostrar que Israel no tenía un fruto. No tiene un fruto que fuera ofrenda grata a Dios. Un fruto de gozo por la presencia de Dios. Y quiero que vayamos a 1 Reyes 10:14. Reina Valera. 1 Reyes 10:14. Perdón. Espera que aquí me falta algo. Me falta 1 Reyes. Me faltó el capítulo. 1 Reyes. Dice, voy a leerlo y me ayudan a buscarlo, ¿sí? Para buscar el capítulo. Dice, él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado. Y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un gran y poderoso viento rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió. Y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. ¿Qué capítulo es? Capítulo 19 del 10 al 14.
Primera de Reyes 19, 10 al 14, para que lo pongan en sus apuntes. Vemos cómo relata lo que pasó en tiempos de Elías, ¿no? Ahora vamos a Segunda de Crónicas 24, 18 a 22. Segunda de Crónicas 24, 18 a 22. Dice la palabra. Y desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres, y sirvieron a los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por su pecado. Y les envió profetas para que los volviesen a Jehová, los cuales les amonestaron, mas ellos no los escucharon. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y puesto en pie, donde estaba más alto que el pueblo, les dijo: así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? ¿Por qué quebrantáis? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, él también os abandonará. Pero ellos hicieron conspiración contra él, y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo, en el patio de la casa de Dios. Así el rey Joás no se acordó de la misericordia que Joiada, padre de Zacarías, había hecho con él. Antes mató a su hijo, quien dijo al morir: Jehová lo vea y lo demande. Qué duro tener a un gobernante que no ame a Dios. Qué duro fue para Israel tener un gobernante que los quiso apartar de Dios. Ahora, sabiendo que envió a sus siervos, que a unos golpearon y a otros mataron, el dueño envía a su hijo creyendo que lo respetarían. Pero Jesús, siendo hijo de Dios, no fue respetado, ya que lo sacaron de la propiedad, lo sacaron de Jerusalén. ¿Recuerdan que la crucifixión fue fuera de Jerusalén? Y lo mataron. ¿Quiénes fueron sus verdugos? Los líderes de Israel. En ese momento fueron los líderes. Pero esa muerte representa más. Aquí estamos viendo cuál es el juicio sobre lo que ellos están haciendo. Yo podría decir que cuando Jesús estuvo aquí delante de ellos tenía misericordia, porque les estaba diciendo de frente: la están haciendo mal. ¿Había oportunidad de arrepentirse? Mientras Jesús estaba vivo había oportunidad de arrepentirse, pero pues no era el plan, ¿no? Mateo 21, 40 al 41. Les dice Jesús: cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos ladrones? ¿Qué le dijeron ellos? A los malos destruirá sin misericordia. Lo hacían con mucha seguridad, ¿no? Y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. ¿A qué le recuerda eso? ¿Recuerdan cuando David fue confrontado por el profeta? Por lo que le había hecho a Elías. A Urias, por lo que le había hecho a Urias, Eteo. Es muy parecido. Ellos están viendo que los están confrontando, pero ellos no caen en cuenta, no tienen claro qué es lo que está pasando. Jesús les pregunta a ellos mismos. Ese juicio apunta a la destrucción de Israel 70 años después. Ellos mismos respondieron: van a matarlos, ¿sí o no? Se las van a ser quitados, los van a matar. Y fue lo que sucedió exactamente 70 años después. Ellos mismos estaban dándose cuenta de lo que iba a pasar. Esta imagen que Jesús muestra al pueblo son conocidas ya porque se encuentran en los profetas. Y vayamos a Isaías 5, 1 y 2. Es corto, pero eso ya estaba escrito. ¿Y qué pasa con esta gente que son los duros que estudian la palabra? ¿Qué pasa con esta gente que son los religiosos que deberían estar pendientes de esas escrituras para entender quién era Dios? Isaías 5, 1 y 2.
Dice, esa es en versión reina. Ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedrado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y había hecho en ella también un lagar. Y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Ahora veamos como lo dice en la versión Palabra de Dios para Todos. Voy a cantar ahora una canción dedicada a mi amigo, el novio. ¿El novio quién es? Una canción que habla de su viñedo, o sea, de su novia. Mi amigo tenía un viñedo en una ladera protegida de olivos. Preparó el terreno, lo limpió de piedras y sembró las mejores cepas. Construyó una torre de vigilancia en medio del terreno. Cavó un lagar para hacer el vino. Él esperaba que produjera uvas buenas, pero produjo uvas de mal olor. Un hijo de Dios huele bien delante de Dios. Un hijo de Dios no es caracterizado exactamente por el orgullo, que era lo que más mostraban los líderes religiosos. Cuando digo orgullo me refiero a su forma de ser delante de Cristo, a su forma de actuar delante de las palabras que Jesús con las que los confrontaba. Ellos, en vez de quebrantar sus corazones, lo ponían más fuerte, pretendiendo hacer las cosas a su manera, creyendo que ellos tenían el poder de Dios, cosa que no era cierto. De hecho, ya habían perdido ese poder. Estaban delante de Jesús y estaban siendo en este momento juzgados. Aunque al final pareciera que Jesús hubiera fallado, porque el juzgado va a ser Él por todos los pecados de nosotros. Pero Jesús resucitó. Dice el versículo, si nos acordamos, sí, recordamos que en este capítulo nos ha hablado mucho del fruto. El fruto que da una persona, el fruto que debe dar un pueblo. Y quiero que veamos el versículo 19 para ver cuántas veces nos habla del fruto. En el versículo 19 hay una mención del fruto. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. ¿Qué pasó allí? No había fruto, ¿listo? Versículo 34 del 21. Si todo esto está en el 21, estamos hablando del 21, esto es del 21. En el versículo 34, y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibieran sus frutos. El pago por tener esa viña era darle una cosecha de frutos o una parte de la cosecha al dueño de la viña. Pero ¿qué pasó con esos labradores? No quisieron pagar el fruto. No había con qué pagarlo. Ellos simplemente se apoderaron de ese fruto. En el versículo 41 le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Los nuevos propietarios van a pagar el fruto, van a dar el fruto. Algunos estudiosos afirman que esa nueva viña, o que esa nueva viña que hizo es para la iglesia, es la iglesia. Aquí más que ver a quién es que le entrega el nuevo fruto, a quién es el que le entrega la nueva viña, debemos ver es que estas personas a las que se le entrega la iglesia deben dar un fruto que muestra a Dios, un fruto que honre a Dios, un fruto que transforme vidas, un fruto que traiga el arrepentimiento a los otros. Yo siempre me preguntaba, ¿qué era lo que Dios había mandado a hacer al pueblo de Israel? Siempre me preguntaba eso. Y los mandó a dar fruto, un fruto que transformará a todos los demás pueblos
para que honraran a Dios. Un fruto de amor, un fruto de gozo, de paz, de benignidad, de bondad, de confianza. Esas son algunas características del fruto que esperaba Dios del pueblo de Israel. Y así deberían ser los líderes, los dirigentes de ese pueblo de Israel. Pero ahora se lo entregó a otras personas. Increíblemente Jesús vuelve y los confronta con la palabra, como diciéndoles, ¿ustedes nunca leyeron el Salmo 118? Ese salmo lo citaban en todas las Pascuas, es el himno, el salmo más citado. Y Jesús les decía, ¿nunca leyeron? ¿Recuerdan que hace 8 días hablaban de cómo los niños, sobre ellos era perfeccionada la alabanza? Pues estos versículos están a continuación. Salmo 118, 22 y 23, que es lo que le responde Jesús a ellos. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y él se lo hace en forma de pregunta. ¿Nunca leyeron esto? ¿Nunca entendieron esto? Jesús se convierte en la piedra principal del edificio que ahora Dios está levantando. Esa piedra que tuvieron en poco, ahora es la que soporta todo. Cristo es el centro. Aunque Israel llegó a ser la más prominente entre los pueblos, debe reconocer que no fue por su moralidad ni por su espiritualidad. No fue por nada de eso. Ya que solo Dios los puso en el lugar que ellos se encontraban. Fue Dios. Dios, y es igual que pasa con nosotros. Cuando vayamos al día final, al día del juicio, nadie podrá levantar un testimonio para decir, fue por mí. Porque todo nos lo dio Dios. Siendo nosotros pecadores nos dio salvación. Siendo nosotros pecadores, Él proveyó salvación y hizo por su gracia todos somos salvos. Todos los que tenemos fe en Cristo y caminamos en ese camino de santidad. No fue por su espiritualidad, ya que solo Dios puso en el lugar, Dios los puso a ellos en el lugar que se encontraban. Ahora, la nueva piedra sobre la cual recae todo es Cristo. Solo por Él somos salvos. El conocerlo implica ser transformados de una vida de corrupción a una vida llena de santidad. Muchos dicen, es que ahora son santos. No, reconocemos que pecamos, pero que ya nuestra búsqueda no va detrás del pecado, va detrás de la santidad de Cristo. Esa es la vida de un cristiano. Y aquí es donde comenzamos a ser mencionados en la palabra, en ese libro de Mateo. Porque esa nueva edificación está hecha basada en Cristo. Ese templo lleno de personas que glorifican a Dios, que lo glorifican con su vida, dando frutos dignos de arrepentimiento, frutos dignos de fe, frutos llenos de confianza en Dios, que caminan escuchando su voz. ¿Cómo es una persona que escucha a Dios? Es humilde, es sumisa a la palabra, es obediente, tiene carácter, pero es un carácter que ayuda, no un carácter que rompe. Nos lleva a caminar en santidad, porque no dejamos de depender de su presencia, no dejamos de depender de su palabra. Y así que lo más importante para nosotros es ver que nuestra vida y nuestra salvación depende ¿de quién? De Cristo. Y que debemos conocerlo cada vez más para aprender a caminar como Él caminó en este mundo. Ese es nuestro propósito y el propósito de todos en nuestra vida. Mateo 21, 43 al 45 dice, por tanto, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y al que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Eso lo vimos hace 8 días. El nuevo arrendatario será la iglesia. Eso que iban a hacer a partir de 12 que habían sido edificados por Cristo.
donde ya no solo se van a reunir los judíos, sino también los gentiles. Aquí Jesús ya no va con rodeos, aquí se los está diciendo de frente. Aquí ya Jesús los está confrontando con su pecado. Ya no es una parábola. Ya se los dice directamente y este reino es entregado, este viñedo es entregado a gente que produzca fruto. El evangelio en nosotros debe producir frutos de comprensión, de sabiduría, de amor, frutos que exalten a Dios. De lo contrario, todo el que se oponga será desmenuzado, o todo sobre el cual cayere esta roca será quebrantado. Dice en el verso 45 y 46 que ellos entendieron que lo que decía Jesús era sobre ellos, que perderían el reino de Dios, pero esto en lugar de traerlos arrepentimiento, los molestó más. Y buscaban cómo echarle mano para matarle, pero todo a su debido tiempo. Y no era el tiempo todavía, faltaba poco, pero no era el tiempo. Así que los líderes tuvieron miedo, porque el pueblo, la multitud, tenía a Jesús como profeta. ¿Y qué aplicamos en nuestra vida de todo esto que nos enseñó Dios? Que el fruto que debe dar la iglesia es un fruto que exalte a Dios. Que nuestras vidas deben ser, como hablamos hace un rato con el pastor Javier, nuestros actos deben mostrar a Dios allí en la calle. No aquí en la iglesia solamente, sino en la calle, con nuestros amigos, con los que no nos conocen, con las personas que necesitan algo. Nuestro fruto debe ser mostrado para que Dios sea exaltado, no para guardárnoslo para nosotros mismos. Porque si Dios nos da provisión es para ayudar también a otros. Nos da provisión de palabra y también nos da provisión económica. Pero es para hacer bendición, no para hacer maldición. No para querernos quedar con eso y egoístamente ver que otro está muriendo. La palabra viene para que nosotros toquemos otras vidas, para que nosotros sembremos esa palabra en otros. Así que Mateo se enfoca se enfoca y se empeña en mostrarnos que debemos dar fruto. Y les decía al pueblo judío, porque no halló fruto. Jesús no halló fruto. Vino el rey a buscar el fruto y no lo halló. En esos corazones de aquellos que, entre comillas, lideraban a Israel, no había un fruto que reconociera a Dios. Y en la iglesia debe ser totalmente diferente. Cada vez que vengamos a la iglesia debemos irnos con un fruto en nuestro corazón. Debemos irnos llenos de Dios para ser transformados. Y nuestra vida continua de oración y de lectura de la palabra nos lleva al conocimiento de Cristo para que demos fruto, ese fruto que es un fruto de santidad para su gloria. Vamos a ponernos de pie. Y decir al Padre, Señor, hoy te damos gracias por tu presencia. Gracias por tu amor, por tu bondad. Gracias por la verdad con la cual tú nos has llamado, Señor, para que tu gloria se manifieste, para que tu amor nos transforme. Hoy disponemos nuestro corazón porque solo en ti encontraremos esperanza, porque solo en ti hallaremos la verdad, Señor. Por favor, transfórmanos, renuévanos, que podamos andar en esa santidad que solo sabes darnos tú, Señor. Que una vida continua en tu presencia sea nuestro mayor gozo y nuestra alegría continua, Señor, para que podamos dar ese fruto que te dignifica, Señor. Ese fruto que te honra, Padre, para tu gloria. Hoy te bendecimos y descansamos en ti, Señor. Te entregamos todo lo que somos, te entregamos a cada persona de esta iglesia en tus manos, Padre. Que tu gloria se manifieste en cada vida. Que tu amor transforme y renueve a otros, Señor. Porque tú nos enviaste a este mundo no a que nos sirvieran, sino a servir, a ser siervos para tu gloria, Señor. Hoy te bendecimos, Señor, y descansamos en tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús.
Amén y amén. Amén. Damos gracias al Señor por este tiempo. Le invito a que sigamos honrando al Señor con aquello que usted haya dispuesto, conforme al Señor le haya prosperado. Mientras usted lo alista o pasa, le recuerdo nuestros próximos servicios. No olvide, viernes 7:30 de la noche, la reunión de maestras del bien. Así que les animamos a las mujeres, a las jóvenes, a las mujeres que nos escuchan, que se conecten, que se unan a este grupo que está siendo muy edificante. Se están aprendiendo cosas maravillosas en ese grupo y esperamos que pueda ser no solamente de bendición para las mujeres de otros lugares, sino también para las mujeres de esta casa, que también es importante. Amén. Entonces no olvide, 7:30 de la noche, viernes, maestras del bien. Continuamos con nuestro discipulado. No olviden el domingo a las 10, después de nuestro servicio de alabanza y adoración, 8 de la mañana. Saludamos a las personas que tal vez no pudieron asistir en esta noche al servicio y les animamos para que sigamos esforzándonos en venir a congregarnos, en venir a esforzarnos a ser esos discípulos que el Señor quiere. Amén. Entonces no olviden, 8 de la mañana nuestra reunión y después tenemos el tiempo de el discipulado. Vamos a darle gracias al Señor por este tiempo. Bendito Padre, te damos una vez más gracias por el momento y el tiempo de tu palabra. Bendito Señor, ayúdanos a reflexionar en estas verdades, bendito Señor amado, que sigamos meditando en lo que tú nos hablas a través de la Escritura, en lo que tú nos enseñas a través de tus siervos, bendito Rey de Gloria. Gracias por la vida de tus siervos, Señor, que usas para edificarnos a través de tu palabra. Te pedimos que les bendigas y que nunca falte el alimento espiritual en tu casa ni en nuestras casas, Señor amado, en la casa de nuestros hermanos, bendito Rey de Gloria, sino que siempre haya esa provisión principalmente del alimento espiritual, que es la más importante, bendito Señor, porque sabemos que todo lo demás tú lo añades y tú lo provees conforme a nuestras necesidades, bendito Rey de Gloria. Gracias por la provisión que has dado hasta este momento, hasta este tiempo, Señor, porque siempre debemos reconocer que tú eres el dueño de todo y que tú eres el que sostiene nuestra vida y que, como siempre le hemos dicho, somos mayordomos y administradores en esta tierra de todo cuanto tú pones en nuestra mano. Señor, te pedimos que nos ayudes, que con tu sabiduría, Señor, podamos ser de bendición a otros y, como decía Pablo, poder compartir con aquellos que pasan necesidad. Gracias, Señor, por los trabajos, por la salud que nos has dado hasta este momento, Señor, para poder cumplir con todas las cosas, por que eres tú el que trae la bendición. Bendito Señor, eres tú el que trae las cosas para cada trabajo, para cada labor, Señor bendito, y sabemos que tú eres la fuente de todo, bendito Rey de Gloria. Gracias, Señor amado, bendecimos las ofrendas, bendecimos la vida de cada persona que vino en esta noche a este lugar, los que nos vieron, oramos, bendito Señor, por nuestros hermanos que tal vez no pudieron asistir, aquellos que están allí luchando en su interior con cosas, con situaciones, bendito Señor, te pedimos que les ayudes, bendito Rey de Gloria, que ellos aprendan a poner su mirada primeramente en ti, bendito Señor. Te damos gracias y dejamos esta noche en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Un saludo a las personas que se conectaron, que el Señor les bendiga. No olviden, nos vemos en este mismo lugar próximo domingo, 8 de la mañana y a las 10 de la mañana nuestro discipulado. Un saludo a todos, que el Señor les bendiga. De igual manera, a los que están aquí en esta noche, que el Señor les bendiga y que tengan un resto de noche muy bendecida en el Señor.